Las tardes cuando era niño, siempre las recordaré porque tenía muchos amigos. Con estos pasábamos ratos de verdad emocionantes y divertidos. Sé que muchos que escuchan les tocó vivir todavía esa época donde se podía salir a la calle, sin el miedo que hay ahora de que algo malo pase. Hoy en día ya no se puede vivir como en aquellos días, justo a los inicios de los años 90. Para mí es imposible no llenarme de nostalgia pensando en mi vida cuando era joven. Sin embargo, no todo fue bueno. También hubo varios incidentes que marcaron y dejaron una huella que no se olvida fácilmente. En la cuadra donde vivía con mi familia, tenía varios amigos. A veces los jueves y viernes nos juntábamos para jugar fútbol. Lo hacíamos ahí muy cerca de la colonia, justo donde había un baldío de verdad bastante grande. Era perfecto para jugar sin que nadie nos molestara. Dicho baldío quedaba a espaldas de un panteón, y este panteón que menciono tenía una barda muy larga que usábamos como límite para una de las porterías. De hecho, esa portería ya la teníamos marcada con un aerosol. Marcamos el rectángulo justo en la pared. Y ya con todo esto, nos disponíamos a disfrutar. Una tarde mi amigo Francisco, otro que se llamaba Beto y uno más de nombre Chava, pasaron por mí para que fuéramos a jugar un rato. Yo estaba ayudándole a mi mamá con unas cosas, pero al pedirle permiso, con todo gusto me dejó ir. Ya íbamos en camino. Francisco llevaba el balón en la mano. Todos íbamos de short y con los zapatos para fútbol baratos. Eso era para lo que nos alcanzaba. Éramos niños soñando a ser jugadores profesionales. Nuestras mentes y corazones estaban llenos de ilusiones. Antes de ir al baldío llegamos a comprar una Coca-Cola de 2 litros, unos vasos desechables. Entre todos sacamos monedas de nuestros bolsillos hasta que pudimos ajustar para la bebida. Ya estando en la cancha, no era tan temprano. Tendríamos quizá 1 hora antes de que se ocultara el sol, así que nos dimos prisa. Estando ya justo en aquella cancha, como era costumbre, siempre había otros niños jugando, y de esta forma armábamos las retas. Nos pusimos a jugar. Aquello de verdad era emocionante. De solo recordar se me enchina la piel de felicidad. Aquella hora antes de que oscureciera se pasó muy pero muy rápido. Aún así, se alcanzaba a distinguir un poco el juego, ya que a la distancia había alumbrado público. Nosotros éramos niños y eso no nos importaba, así que seguimos jugando. La pelota iba de un lado hacia otro, pero de pronto, uno de los niños pateó tan duro que el balón terminó volando a través de la barda del panteón. Todos empezamos a abucharlo. Le dimos algunas pambadas en la cabeza, porque para la hora que era, ya iba a ser difícil poder visualizar dónde había caído la pelota. La cuestión aquí era cómo íbamos a entrar al panteón para sacar el balón. Sin embargo, de andar buscando, nos dimos cuenta de que donde terminaba el muro, continuaba una reja y había un tubo que la sostenía. Entre el muro y este tubo había una separación en la cual un niño no tan pequeño podría caber. Realmente no había uno entre nosotros. Sin embargo, Chava estaba muy delgado y todos de inmediato empezamos a animarlo para que él se atreviera. Chava era muy miedoso. De inicio se rehusó a entrar, así que tuvimos que animarlo y le hicimos la propuesta de que si entraba, le íbamos a dar dinero. Nuestro amigo Chava entró muy entusiasmado. Seguía sintiendo miedo. Lo que él no sabía es que, en realidad, no le íbamos a dar nada, porque dinero ya no teníamos. Lo vimos cómo entró, cómo se fue perdiendo entre las tumbas, donde cada vez se ponía más oscuro el asunto. La noche estaba invadiendo, y en aquel panteón no había iluminación. El aire empezó a arreciar,
y una sensación de frialdad empezó a invadir aquella tarde. De pronto ya no vimos a Chava. No sabíamos para dónde se había ido. Pasaron como 3 minutos y de pronto, nada más vimos como desde dentro del panteón patearon la pelota y esta cayó justo en el baldío donde estábamos jugando. Esto nos llenó de felicidad a los demás y corrimos tras la pelota, olvidándonos así de esperar a Chava para que saliera. Los demás nos entretuvimos pateando el balón y ni siquiera nos dimos cuenta de que Chava nomás no salía del panteón. Fue de pronto que alguien preguntó por él. Cuando nos preocupamos, regresamos al lugar por donde entró. Le estuvimos gritando, pero no salía. Eso nos empezó a llenar de miedo. Creímos que algo le había pasado, o bien que el velador lo había agarrado y se lo había llevado para reportarlo. Estuvimos pensando qué hacer. Esto último que comento fue lo que creímos que realmente había ocurrido. Justo apenas íbamos a rodear el panteón para ir a la caseta de vigilancia, cuando de pronto nuestro amigo ya venía corriendo. Chava corría y gritaba, lloraba de hecho. Algo lo había asustado mucho. Y en un abrir y cerrar de ojos, desde la distancia, llegó a donde nos encontrábamos todos. Cuando volvió a cruzar la cerca, le preguntamos a Chava qué le había pasado, qué había visto. De inmediato intuimos que se le había parecido un muerto o qué sé yo, pero Chava no dijo nada. Simplemente se agazapó y lloraba, se tapaba la cara, trataba como de protegerse de algo. Aquello era de verdad grave, no era una cosa simple. Estuvimos tratando de sacarle información, pero al ver que no había respuesta, preferimos dejarlo en paz. Uno de mis amigos lo levantó, lo recargó en su hombro y de esta forma fue que lo fuimos llevando hasta su casa. Teníamos miedo, realmente no sabíamos qué había ocurrido. La incertidumbre era algo que nos tenía bastante intranquilos. Cuando llegamos a la casa de Chava, su mamá salió. Al ver a su hijo así nos preguntó qué había pasado, incluso nos regañó, pero le dijimos lo que había pasado, no le mentimos. Aquella señora intuyó que como Chava era muy miedoso, seguramente simplemente era cosa de darle una limpia, una barridita con pirul o algo, para curarlo de espanto. Cuando la señora cerró la puerta, los demás nos fuimos cada quien para su casa, pero aún así con la preocupación. Antes de dormir me quedé muy pensativo, pues de verdad qué es lo que había visto mi amigo, no lo sabíamos. Creímos de hecho que todo iba a pasar de un momento a otro, que al día siguiente Chava ya estaría mejor, pero debo contarles que no fue así. Se los comento porque pasamos a su casa para ir a jugar nuevamente, pero su mamá salió y nos dijo que Chava no se sentía muy bien, que lo ideal es que lo dejáramos descansar un poco, pues le había dado fiebre, quizá por el susto del día anterior. El estado de mi amigo nos empezó a preocupar, porque fueron más días en los cuales nomás no podíamos verlo. Se sabe que Chava empezó a ausentarse de la escuela, y su mamá argumentó una enfermedad. Aquella señora de hecho estaba preocupada, porque algo malo y muy extraño le estaba pasando a su hijo. Supimos por parte de nuestras mamás. Obviamente los chismes corren rápido, pero se supo que Chava había estado recibiendo tratamiento de una curandera. Yo era muy chico para intentar comprender qué estaba pasando, pero sonaba que era algo muy grave. Aquella familia de Chava no tenía para llevarlo a un hospital, por eso es que recurrieron a una mujer de ese tipo. No sé qué tanto le habrán hecho a mi amigo, pero después como de unas 3 o 4 semanas, fue que empezó a salir nuevamente. Pero debo decirles y afirmarles que ya no fue el mismo. Chava de pronto parecía ser completamente una persona normal, pero había momentos en que empezaba a reírse solo. De estar jugando, empezaba a carcajearse. Mis amigos y yo nos mirábamos desconcertados. No sabíamos qué le pasaba a Chava, pero seguramente
Algo debió haberle pasado en el panteón, porque fue a partir de ahí que todo cambió. En ocasiones tratábamos de sacar el tema con Chava, pero él siempre encontraba la manera de evadirlo. Con los días dejamos de molestarlo con eso, pero su estado no cambió. Al contrario, siguió empeorando. La situación llegó a tal grado que Chava parecía alguien que padecía de sus facultades mentales. De pronto hablaba solo y se perdía en extrañas charlas consigo mismo. De pronto ya su mamá ya no lo aguantaba, porque decía que andaba muy inquieto. Al final la señora le daba unos tés, dizque para calmarlo, y ya bien calmado Chava se la pasaba sentado afuera de su casa, nomás viendo cómo la gente pasaba. La mirada de mi amigo estaba perdida, ya no era el mismo. Lo triste es que ninguna de esas mujeres curanderas había logrado sacarle el espíritu o lo que traía, cualquier cosa que hubiera poseído su cuerpo. Seguía bien metida en este. Había tomado control del cuerpo de mi amigo. Y parece ser que no iba a desaparecer, jamás iba a salir de ahí. De esa casa vimos entrar varias veces al sacerdote. La razón es que lo llevaban para que bendijera, pues por las noches Chava decía que veía la presencia de un hombre, de un muerto, alguien que lo acechaba y que lo seguía a todas partes. Ese muerto le susurraba cosas al oído, le aconsejaba, supuestamente le decía qué hacer. El sacerdote intentó varias veces dar su bendición, sus oraciones. Llevaron a Chava a la iglesia, pero es como si todo aquello solamente empeorara las cosas, como si Dios le hubiera cerrado las posibilidades a mi amigo para recuperarse, para volver a ser el mismo de siempre. Entre los amigos estábamos muy tristes, sentíamos culpa. Nosotros, de alguna forma, impulsamos a Chava, o mejor dicho, lo obligamos con engaños a que entrara al panteón. En mi caso, hasta la fecha, sigo sintiendo mucha culpa, pero aquí no ha terminado su caso, porque las circunstancias estaban a punto de pasar a peor. Para esos momentos, Chava ya era un hombre que tenía conductas incluso hasta violentas. Su mamá ya no sabía qué hacer con él, porque era bien sabido que Chava a veces salía a la calle y ya se le veía peleando con alguien, por aquí o por allá. Incluso asaltaba gente con un cuchillo en su mano. Empezaron todos a tenerle miedo, pese a que era un pequeño niño. Algunos hombres incluso llegaron a golpearlo, intentando darle una lección. Pero mi amigo ya no iba a cambiar su manera extraña de ser. El demonio lo había poseído. Y en lugar de calmarse, sabíamos que las cosas iban a terminar mucho, pero mucho peor. Fue para una tarde. Yo recién venía llegando de la escuela para mi casa, y en eso me tocó ver que había una multitud afuera de la casa de Chava. Aquello no era normal. Conforme fui acercándome, de pronto vi como una patrulla se acercó. El sonido típico de la sirena se fundió con el de otras dos patrullas que llegaron. Muy a la distancia venía una ambulancia. Aquello era un escándalo terrible, y solo daba a entender que algo muy pero muy malo había pasado. Fui metiéndome entre la gente. Todos los metiches y chismosos se habían dado cita a ese momento. Cuando por fin pude irme hasta adelante, pude notar que, al pie de la puerta, se encontraba tirado el cuerpo de la mamá de Chava. Estaba completamente bañado de sangre. Parecía como si alguien la hubiera apuñalado. Tenía heridas en la cara, en el pecho, en los brazos. Es como si despiadadamente le hubieran quitado la vida. No hubo remordimiento ni compasión para esa pobre mujer, la cual tenía la mirada completamente perdida. Una expresión de miedo, de pánico, se proyectaba a través de su rostro, el cual todos los presentes estábamos observando.
Aquella escena me dio mucho miedo. Sentí ganas incluso de vomitar, pero esto no era todo lo que estaba ocurriendo, porque al voltear hacia la ventana, justo hacia adentro, se veía un cuerpo que estaba colgado del techo. Aquellas casas de ese lugar no tenían un techo firme de concreto, sino que, a través de su parte superior, se atravesaban varias viguetas muy gruesas, sobre las cuales descansaban varias láminas onduladas de concreto, y sobre una de esas viguetas se encontraba atada una cuerda gruesa, y de esa cuerda colgaba el cuerpo de mi amigo Chava. Eso realmente fue muy impactante. Los policías de inmediato empezaron a dispersarnos. No nos dejaron entrar a ver más de la escena. Aquello no era asunto nuestro. Sin embargo, alcancé a ver el cuerpo de Chava, ahí colgado sin vida. Seguramente él mismo se arrebató de este mundo, quiso desaparecer. No tengo idea de qué pasó en su mente en los últimos momentos que estuvo con vida. No entiendo qué lo impulsó a acabar con la vida de su propia madre. Sin embargo, todos hemos llegado a la conclusión de que aquella tarde-noche que entró al panteón debió haber hecho algo para que así se le pegara un muerto, o mejor dicho, para que aquella entidad hiciera posesión de su cuerpo. Minutos más tarde, cuando se analizó la escena del crimen, los agentes se encargaron de sacar el cuerpo de Chava, lo pusieron sobre una camilla y lo taparon con una bolsa oscura. Lo mismo hicieron con el cuerpo de su madre. De pura suerte, si es que se puede decir así. Los hermanos de Chava se salvaron. En cuanto estos vieron que su hermano se había puesto violento y que con el cuchillo estaba acabando con la vida de su propia madre, aquellos otros niños corrieron y salieron para avisar lo que estaba ocurriendo. Es una pena que haya pasado todo esto. Es un caso del cual no tengo una explicación real. Al final esto quedará a juicio de cada quien. La conclusión ustedes la determinarán. Sin embargo, hasta el día de hoy, creo que hay cosas más allá que no puedo comprender, que a pesar de ser entidades negativas y no poder hacer daño por sí mismas, buscan hacerlo a través de las personas, apoderándose de su cuerpo, de sus mentes y de sus actos. Esto le pasó a mi amigo por el simple hecho de haber entrado en un cementerio. Desconozco si él hizo alguna travesura, pero de que hay algo que existe más allá, eso es real. Sin embargo, creo que esas energías o esas presencias pueden existir en cualquier parte del mundo, incluso en la habitación en la cual están escuchando esta historia en este momento. Solo queda el recuerdo en mi caso de mi amigo Chava y sobre todo la culpa de aquellos que lo empujamos a que entrara al panteón. Eso es algo que nos llevaremos a la tumba. Solo espero en algún momento, donde quiera que esté mi amigo, pueda perdonarnos. Nunca lo hicimos con mala intención. Sin embargo, con buena o mala intención, el daño ya está hecho. Y si en algún momento nos toca pagarlo, estoy seguro de que no pondré las manos para defenderme, pues al final, eso es lo que merecemos.